Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santo y misericordioso, que nos ama, tuviste misericordia de nosotros, estando lejos de ti, en medio de pecados. Jesús murió en nuestro lugar cuando no te conocíamos. Nos limpió todos nuestros pecados para siempre con su sangre preciosa. Gracias por salvarnos incondicionalmente. En esta hora nosotros que hemos sido salvados con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, aprendiendo tus palabras, alabando tu gran gracias en la Santa Comunión en que tú estás. En esta hora te pedimos que tú seas cuidándonos y ayudando a cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa. Te confesamos que aún hay en nuestro corazón lo débil y lo que no queremos obedecer tu palabra. Santifícanos con tus palabras y con el poder del Espíritu Santo, para que el resto de nuestra vida podamos vivir sin avergonzarnos como tus hijos. Todas las iglesias que están en Corea y todo el mundo, y todos los hermanos que guardan su fe y predican el Evangelio a pesar de muchas dificultades. Tú estés con ellos, con tu palabra, el poder del Espíritu Santo, para que evangelicen con más valentía y que guíe a muchas almas ante ti, para que en este último tiempo muchos reciban la salvación. Enséñanos la palabra que quiere demostrarnos en esta hora, para que podamos saber cuál es tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del 1 al 5, yo les leo. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta allí. Para este sermón de hoy, he elegido el título Los vivos y los muertos. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dio una orden al primer hombre Adán, en el huerto de Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Es una orden simple, pero es una orden muy seria. Se dijo: podrás comer libremente de cualquier árbol del huerto. Entre ellos se encuentran el árbol de la vida también.
si comes del árbol de la vida, vivirás para siempre. Y él dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Morir el día de comer significa que se corta la comunicación con Dios. En otras palabras, el alma muere. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4 pone, el alma que pecare, esa morirá. Cuando el alma muere, no significa que el alma desaparece, sino que se corta la comunicación con Dios. Incluso si todo está encendido, si se corta el cable electrónico, está muerto, no funciona nada. De la misma manera, esta pérdida de comunicación con Dios se llama muerte espiritual. Entonces, el mandamiento de Dios a Adán fue un solo mandamiento, no comer. En los 10 mandamientos solo hay 2 cosas que hacer y 8 cosas que no hacer. El mandamiento de hacer algo y el mandamiento de no hacerlo son todos el mismo mandato del Señor. Pero en el huerto de Edén dijo, no coma, fue algo sencillo. La razón por la que Dios dijo que no comiera era porque el diablo, que tiene potestad de aire, estaba allí, aunque Adán no podía verlo con sus ojos. El lucero y sus ángeles, que tenía un corazón orgulloso de llegar a ser como Dios, se convirtieron en oponentes de Dios. Entonces, el propósito del diablo es separar de Dios a las personas que fueron creadas a imagen de Dios y hacerle rebelarse contra la palabra de Dios y arrastrarlas al infierno donde va el diablo. Obvio, Dios permitió que el diablo tentara a la gente. La razón por la que Dios lo permitió es porque el propósito de crear a los humanos es diferente al propósito de crear a los ángeles. Dios creó a los humanos para darles la posición de ser como Dios que los ángeles codiciaban. Pero hay una condición. Debía obedecer absolutamente la palabra de Dios. Esto se llama prueba. Porque las personas desde el nacimiento entre Dios y el diablo están. Pueden escuchar la palabra de Dios o la palabra del diablo. Si escucha la palabra de Dios, vencerá la tentación del diablo. Si come del fruto del árbol de la vida en el jardín de Edén, vive eternamente y será como Dios. Sin embargo, si desobedece la palabra de Dios, pierde el derecho a comer del árbol de la vida y su alma muere. Morir significa perder la comunicación con Dios. Así que Dios estaba probando a Adán. Para llegar a ser como Dios, debía obtener calificaciones. Y esa calificación requiere pasar una prueba. Debía superar la tentación del diablo que fue expulsado mientras intentaba llegar a ser como Dios. Entonces, desde el momento de la creación, las personas tienen que elegir por sí mismas entre Dios y el diablo. Si escuchar la palabra de Dios o escuchar la palabra del diablo, su destino eterno estará determinado por la decisión que uno toma. Sin embargo, Adán cayó bajo la tentación del diablo y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le había dicho que no comiera. Por supuesto,
hizo caer a Adán a través de su esposa Eva. El diablo conoce bien esa debilidad. Puede que Adán no escuche al diablo, pero puede escuchar a su amada esposa. Entonces, cuando el diablo tienta a una persona para hacerla caer, primero hace caer a la persona más cercana a esa persona. Si un espía quiere inculcar una idea equivocada a una persona, pero si va directamente a esa persona, no lo va a escuchar. Por lo que alguien cercano a esa persona se encargará de derribarla. Y a través de esa persona puede derribar a otras personas cercanas a ellos. Entonces, Adán falló esa prueba de todos modos. No es tan simple como decir no comer. Significa, si escuchas al diablo, morirás. Entonces, si pasa la prueba de no comer, podrá comer del árbol de la vida, que le dará vida eterna. Si come el árbol de la ciencia del bien y del mal, pierde el derecho a comer el árbol de la vida. Entonces, en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto de Edén. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una persona que come del árbol de la ciencia del bien y del mal pierde el derecho a comer del árbol de la vida. Así que si entra a comer del árbol de la vida, será muerto a espada. Una espada encendida es una espada de fuego, y los ángeles lo están protegiendo. Y no solo perdieron el derecho a comer del árbol de la vida, sino que ser expulsado del huerto de Edén significó que perdieron el derecho a entrar al cielo eterno. Y el propósito de Dios al crear a los humanos no era vivir en esta tierra por un cierto periodo del tiempo y luego morir. Nuestra vida temporal en esta tierra es un proceso de preparación para entrar al cielo eterno. Debe pasar la prueba. Una prueba que le dice que no coma. En Adán todos murieron, dice. El día en que comieres ciertamente morirás. Adán no murió ese día físicamente. El cuerpo vivió 930 años y murió de vejez. Sin embargo, morir ese día significó romper la comunicación con Dios. Y como perdieron su derecho a vivir en el jardín de Edén, fueron expulsados. Sigue siendo lo mismo ahora. Ahora, aunque Jesús ha perdonado todos los pecados cometidos en Adán para siempre al morir en la cruz, y ahora nos ha dado un mandamiento más a nosotros, ahora no dice que no coma, sino que coma. Jesús murió en la cruz para perdonar todos los pecados, y el árbol de la vida que se perdió por pecado, el Señor abrió el camino al árbol de la vida. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No dijo que comamos, pero nos dijo que comamos ahora. Creer significa comer espiritualmente. Lo aceptamos en nuestro corazón. Sin embargo, ahora el diablo ya no te está diciendo que comas, sino que no comas.
No comas del árbol de la vida, dice, no morirás. Incluso si no eres salvo, no morirás. Esa es la prueba que hace el diablo. Y ahora en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 pone, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nacer en Adán se refiere a una persona nacida en la carne. Cuando todos están muertos, su alma está muerta. Nacer pecador significa nacer espiritualmente muerto. Imaginemos que una persona muriera nada más nacer. Aunque el cuerpo está vivo y bien, el alma creada a imagen de Dios está muerta. ¿Pero por qué vino Jesús? Vino a resucitar al muerto. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vino a salvar las almas muertas y a salvar a los pecadores destinados al infierno y llevarlo al cielo. Entonces en San Juan capítulo 5 versículo 25 pone, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, eso significa que el alma está muerta. Todas las personas nacen muertas con la comunicación cortada con Dios. Pero Jesús vino a salvar a los espíritus muertos. Entonces las palabras, los que la oyeren, vivirán. Pretenden decirnos de antemano que si nos damos cuenta y creemos en la gracia de Jesús, que murió en la cruz y resucitó para expiar nuestros pecados para siempre y salvarnos, seremos salvos. Los que la oyeren vivirán. Eso significa que el alma volverá a vivir. Entonces en Efesios capítulo 2, versículo 1, en las palabras que acabamos de leer, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la palabra enviada a los hermanos efesios, pero no significa que el apóstol Pablo fue a Éfeso y resucitó a la gente en las tumbas. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa que las almas que estaban muertas en delitos y pecados han vuelto a la vida. La salvación de esa alma significa que la alma que estaba muerta en delitos y pecados han vuelto a la vida. La muerte del alma significa que se ha cortado la comunicación con Dios. Aunque haya electricidad y se corta la línea, no sirve de nada. Así como la función original de la electricidad aparece cuando se conecta a una línea. La comunicación con Dios se logra cuando un alma muerta por transgresiones y pecados es revivida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y los hermanos efesios no eran personas que recibieron la salvación eran personas que recibieron la salvación después de escuchar el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Entonces dijo a aquel pueblo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios os dio vida. Por eso dijo que aunque todas las personas murieron en Adán, las almas que murieron en Cristo serán revividas. Entonces, si vemos Efesios capítulo 2, versículo 4, pone, pero Dios es Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que rico en misericordia significa sentir compasión. Aunque perdimos nuestras almas y morimos
porque dejamos a Dios y somos pecadores, destinados al juicio y la destrucción. Dios tuvo misericordia de nosotros, pero Dios es rico, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Nuestra salvación se debe puramente al maravilloso amor de Dios. Sin el amor de Dios nadie podría salvarse. Con su gran amor y compasión hacia nosotros, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, dice. Es decir, Dios resucitó a las almas que estaban muertas en delito y pecado juntamente con Cristo. Esa es la salvación. El alma que murió a causa de transgresiones y pecado vuelve a la vida. Por gracia sois salvos, dice. Entonces, cuando somos salvos, el alma que murió en Adán revive. ¿No sería asombroso eso? Busquemos la Biblia. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Versículo 24. San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se refiere a una persona que el que oye, entiende y cree la palabra del Señor. Se refiere a creer en la gracia de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree, tiene vida eterna. Ser salvo significa nacer de nuevo, ser justificado y muchas otras cosas más. Pero aquí dice, tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Esto significa que nunca más seré juzgado. El juicio que teníamos que recibir no equivale al juicio, porque el Señor lo ha recibido por completo, mas ha pasado de muerte a vida, y nos salvó del poder del pecado y de la muerte, y salvó nuestras almas del infierno, transfiriendo así nuestro destino al cielo. Es como decir que hemos tomado un tren al infierno, luego cambiamos a un tren al cielo. Ahora que estamos destinados a la vida eterna, Dios nos trasladó de la muerte a la vida. Volvamos por un momento al capítulo 26 de Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Leamos juntos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, aquí hay otra explicación detallada de la salvación que recibimos. Abrió los ojos de nuestras almas, dice. En el capítulo 9 de San Juan hay incidentes en el que Jesús abrió los ojos de un hombre que nació ciego. Ese era el ciego espiritual antes de que fuéramos salvos. Sin conocer el propósito de la vida, sin conocer a Dios, sin saber cuál es la gracia de Dios, nos descarriábamos como un ciego. Pero me abrió los ojos.
y de las tinieblas a la luz. La oscuridad se refiere al poder de la muerte. En San Juan capítulo 8, 12 pone: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos llevó de la tiniebla a la luz. Nosotros también hemos recibido la luz de la vida. Se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, dice, y del poder de Satanás al brazo de Dios. Y también aquí dice: reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dijo que los santos que fueron salvos en la era de Antiguo Testamento y los santos que fueron salvos en la era de Nuevo Testamento son el grupo santificado, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Se dijo: os daré herencia entre los santificados. Esta es una prueba que explica en detalle la salvación que hemos recibido. Hemos regresado del poder de Satanás a Dios. Después de que pasa una guerra o un desastre, se distinguen los supervivientes y los muertos, ¿no? Se dividen en los que logran sobrevivir y los que lamentablemente mueren. Sin embargo, en la Biblia, los vivos y los muertos son aquellos que entendieron la gracia de Dios, son salvos y nacen de nuevo. Y los que aún no han sido salvos se consideran muertos. Entonces, en este mundo hay vivos y muertos. Ciertamente, los que han sido salvos y los que han nacido de nuevo están vivos a los ojos de Dios. Una persona que no han sido salvas es una persona muerta cuya alma está muerta, aunque su cuerpo esté vivo. En San Mateo capítulo 22, versículo 32, pone: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es el Dios de los vivos. Cuando nuestras almas son salvas, Dios se convierte en nuestro Dios verdadero. Dios, nuestro Padre, aunque las personas no salvas invocan a Dios, Dios no es su Dios. A Dios Padre, aún así, Dios no llega a ser el Padre de uno. Entonces, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios se convierte en el Padre del alma viviente. Así se distinguen los vivos y los muertos. Cuando fui a Los Ángeles, Estados Unidos, hace mucho tiempo, un hermano me dijo que alguien que conocía había muerto. Por eso ya que hoy había un funeral. Así que vámonos, así me dijo. Así que fui allí para ver cómo eran los funerales estadounidenses. En ese lugar de tener picos como los nuestros, las tumbas de los estadounidenses se hacen planas, como césped, pone césped. Y la historia de la persona es como cuándo nació y cuándo murió, y ahora simplemente se registra en la parte inferior. Así se construyó una pequeña iglesia en la tumba donde se enterraban las personas. En un funeral la gente que lo conocía estaba allí esperando. Y en el medio pusieron el ataúd y todo estaba allí. Ahí se muestra tanto el rostro del muerto para que lo vieran. Pero cuando lo miré, vi que el cuerpo estaba vestido, el maquillaje también estuvo muy bien hecho.
pero estaba muerto. Cuando veo eso, pensé, oh, está bien vestido de ropa bonita y maquillaje bonito, pero está muerto. Al ver eso, la gente en este mundo puede verse muy bien físicamente y usar una ropa bonita y maquillaje bonitos, pero hay personas cuyas almas están muertas. Los que no son salvos están muertos. Lo llaman zombie, ¿no? En algunas películas hay una persona que sale en viva de la tumba. Lo vi una vez antes y sale de la tumba, ¿no? Y también vi que empezó a bailar, era un zombie. Pero ¿no dan realmente miedo cuando miras a los zombies? A los ojos de Dios, las personas que no son salvas probablemente serán como zombies, como muertos que se levantan y caminan. Es terrible, ¿no? Aquellos que no son salvos, podemos pensar de la misma manera. ¿Cómo se distingue los vivos y los muertos? Y ahora en este mundo hay una distinción entre los que son salvos y los que nacen de nuevo, y los que no son salvos, los que no nacen de nuevo. O sea, los vivos y los muertos. Sin embargo, la vida de los vivos y la vida de los muertos son completamente diferentes. Me gustaría contarles un poco sobre eso. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Leamos juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió para todas las personas, por todos los pecadores. La paga de pecado es muerte, y Jesús sin pecado pagó la paga de pecado muriendo, y con la preciosa sangre de Jesús del pecado. Sabemos que el Hijo unigénito de Dios, un hombre justo, murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados para siempre. Murió por todos, y Jesús murió no solo por los creyentes, sino también por todas las personas cuando no conocíamos a Dios y nos convertimos en enemigos de Dios. Sin embargo, aquellos que se dieron cuenta y creyeron en esa gracia, renacieron. Los que no creen siguen muertos. Entonces no es el hecho de que el Señor murió por todos nosotros y nos salvó. Para los vivos, los que son salvos, se dice que los vivos ya no vivirán para sí mismos, y aquellos cuyas almas estén vivas ya no vivirán para sí mismos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. El Señor nos salvó y murió por nosotros para salvarnos. Recibió la maldición y el juicio que merecíamos,
y la sangre preciosa de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, como el Cordero, perdonó nuestros pecados para siempre. Lo que nos salvó es que los que ahora están vivos, los que han sido salvos, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas palabras son muy importantes. Bueno, y sabemos que mediante la muerte del Señor en la cruz, morí con el Señor. Mediante la resurrección del Señor resucité a una nueva vida y me convertí en una persona viviente espiritual. Entonces nunca más deberíamos vivir para nosotros mismos, porque mi alma y mi cuerpo fueron comprados con la preciosa sangre del Señor, que murió y vivió por mí. Y dijo, vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por el precio. El hecho de que no sea vuestro significa que no puedo controlar mi cuerpo y mi vida entera como deseo. Entonces en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 pone, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Por qué tenemos que vivir y morir para el Señor? Porque el Señor ha pagado un alto precio por nuestro cuerpo y nuestra alma. Porque Él nos compró por eso. No es mío. ¿Ustedes están seguros de eso? Deben comprender claramente este problema. El Señor murió en nuestro lugar para expiar nuestros pecados y salvar nuestras almas, para que nuestras almas que estaban muertas en nuestros pecados y transgresiones hayan vuelto a la vida. Entonces, para los que hemos sido salvos por esa gracia tan grande, nuestro cuerpo y nuestra alma ya no son nuestros, sino que el Señor los compró a un alto precio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 pone, por precio fuisteis comprados. Otra traducción dice, por el precio grande fuisteis comprados. ¿Por qué precio tan alto pagó? Ahora, no os hagáis esclavos de los hombres. No seas esclavo de tu carne, ni esclavo del dinero. Si cometes un pecado, te vuelves esclavo de pecado. Ahora, debemos vivir para el Señor que murió y luego volvió a la vida. Porque mi alma y mi cuerpo son todo del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ya sea que vivas o mueras, todo lo que hagas tiene un propósito para la gloria de Dios. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, nos estamos rebelando contra la gracia de Dios que nos salvó. Estamos viviendo en la dirección opuesta. Se dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Yo no lo soy. ¿Hay alguien así entre nosotros? Nuestros cuerpos aman ser salvos, pero odian vivir según la voluntad de Dios. Cuando Jesús oró por última vez en Mateo capítulo 26, versículo 39, y para ser crucificado al siguiente día, dijo, Dios Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo quiero. Es que mi deseo es que te lo pedí para dejarme pasar por este sufrimiento de la cruz, debido a que Jesús tiene el mismo cuerpo que nosotros. No deseaba la vergüenza y el dolor de la cruz.
pase de mí esta copa, pero si es voluntad del Señor que yo muera, entonces moriré. Por eso Él murió según la voluntad del Padre. Entonces, según la voluntad del Padre, Él nos salvó. Ahora, si es la voluntad del Señor, vivimos y morimos. Hacemos eso y hacemos aquello. Si no es la voluntad del Señor, no debemos hacerlo, por mucho que queramos hacerlo. Si es la voluntad del Señor, debo hacerlo, aunque no quiera hacerlo. Que vive o muere, haz lo que quieras. Esa es la vida de un cristiano y la vida de los salvos. Para que ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si lo hay, es una contradicción. Después de ser salvos, tenemos el deseo de vivir para el Señor. Si no lo tiene, sería mentira. Si vivo un poco para el Señor, pero luego lo olvido, y todo está lleno de uno mismo, para el propio éxito, para la propia satisfacción, para el propio bien. Entonces el apóstol Pablo dijo, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. No poder distinguir entre lo que es del Señor y lo que es suyo es ladrón, ¿no? Algunas personas colgaron su ropa en el tren, así que otras personas vinieron y colgaron su ropa encima de ellos. Y luego, mientras miraba hacia otro lado por un momento, sacó la billetera del bolsillo de su ropa y se la guardó en el bolsillo. Ese tipo de cosas suceden, ¿no? Yo también lo experimenté una vez. Me bajé del tren, pero no encontraba mi billetera. Tuve que coger un bus. Pero estaba en un gran problema. Entonces, no tuve más remedio que ir a una iglesia cercana y contarle mi triste situación y pedirle que me prestara algo de dinero y me lo diera. ¿Por qué lo saca del bolsillo de otra persona? Yo pensé que esto era mío. Un ladrón es alguien que no puede distinguir si algo es suyo y de otra persona. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, así es. Debéis distinguir entre lo vuestro y lo que es Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi tiempo, mi juventud, todo es del Señor. Ahora me toca vivir solo para el Señor y su gloria. Los vivos ya que no vivan para sí mismos, y ahora el Señor nos ha salvado muriendo por nosotros. ¿No está claro qué es la vida de los vivos? Si una persona salva vive para su propio éxito y satisfacción personal y su propio placer en lugar de para el Señor, está viviendo en desobediencia a la gracia de Dios que lo salvó, ¿verdad? Eso está muy mal. Entonces en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 9 pone: por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. El apóstol Pablo dijo, ya que sea que estemos presentes o ausentes, nos esforzamos por agradar al Señor, sea que vivamos o moramos. Y el siguiente versículo es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Por qué debemos vivir para el Señor? Incluso si vivimos y morimos para el Señor. Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
¿Y cómo hemos vivido como hijo de Dios desde el día que fuimos salvos? Todo está calculando en detalle. Tenemos que pensar en eso. ¿Viviste para ti mismo o para el Señor? Vivir para el Señor es bueno y vivir para mí es malo. Incluso si vives una vida normalmente buena, si vives para ti mismo. Entonces Santiago capítulo 4 versículo 17 pone, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Es la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice. ¿Qué clase de jactancia es esa? Ganaré mucho dinero y viviré una buena vida. Digo que es una jactancia vana. Dicen que debemos hacer la voluntad del Señor, ya que sea vivamos o muramos. Pero tratan de vivir como nos plazca para la autosatisfacción. Para nuestra propia felicidad es malo. Aunque no esté moralmente equivocado. Es pecado saber hacer el bien ante los ojos de Dios y no hacerlo. Es pecado que la gente en este mundo haga cosas malas. No debemos hacer esas cosas malas y malignas. Pero al mismo tiempo debemos actuar según la voluntad de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, su Señor, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuando vayan ante al Señor, será azotado mucho. Entonces, cuando estemos ante el Señor, se calculará en detalle cómo vivimos como personas salvas. Hay que vivir pensando siempre en eso. Si podemos vivir para el Señor, sufrir por el Señor y morir por el Señor, esa es la victoria más grande. Es la mayor felicidad. Eso es todo. ¿Creen que las personas en este mundo que ganan mucho dinero y viven lujosamente son una bendición y felicidad? Esa gente estaría feliz, pero para nosotros no es. Los que son salvos no viven para este mundo. Están preparándola para la vida eterna en el más allá. La forma en que he vivido para el Señor ahora será juzgada cuando me presente ante el Señor. Y entonces recibiré una corona, una recompensa eterna, y la recompensa será gloria. Algunas personas quedarán avergonzadas para siempre. Hay que vivir calculando, pensando en eso. Porque Dios ve todo. En el capítulo 12 de Eclesiastes pone, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vivir según la voluntad de Dios es bueno, y no vivir según la voluntad de Dios es malo. Él juzgará eso. Ahora necesitamos saber con certeza cómo es la vida de los vivos. ¿Estoy vivo o muerto? Si soy una persona viva, ¿estoy viviendo como una persona viva? Eso significa, los vivos no pueden vivir como los muertos. No puedes vivir como un zombie. Bueno, ¿de qué serviría vivir en el lujo y conducir buenos autos, comer buena comida y verse bonita? Pero si es un zombie, ¿no es así? Cuando Dios lo mire, lo verá como un cadáver. ¿Pueden los vivos vivir como los muertos? El término vivir no es solo una simple frase. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, del 17 al 18. Yo les leo. Por lo cual, salid
de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque vosotros, dice el Señor, se habla a los que se salvan, a los que están vivos. Salid de en medio de ellos. Están los que no han sido salvos, aquellos cuyas almas todavía están perdidas, y los que han muerto. La palabra griega para salir y estar separados, como eclesia, que significa un grupo de personas que están separadas. Aunque nuestro cuerpo vive en el mundo, no somos del mundo. Jesús dijo, no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por lo tanto, deben salir de entre los no salvos y estar separados. Nosotros, los que hemos sido salvos, no podemos ir a las montañas y vivir separados. Nuestras vidas deben ser distintas de las personas, de esas personas. O sea, los que no son salvos. Salid de en medio de ellos, apartaos, dice. Y con los que son salvos, no toquéis lo inmundo, y no se contaminen con los pecados vanos de este mundo, significa. La palabra de Dios dice, yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora, ¿por qué enfatiza este versículo? Para que no olvidéis que sois hijo de Dios. Salva a los pecadores como nosotros, y nos recibe y nos hizo hijo de Dios. Seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo de hijas, dice el Señor Todopoderoso, dice. ¿Por qué enfatiza el Señor Todopoderoso? El Señor que nos salvó es Dios creador, es Dios Todopoderoso. Si vivimos según la voluntad del Señor, vivimos con el poder del Señor en nuestras vidas. Las personas en este mundo viven sus vidas a su manera, sin importar los medios. Si vivimos según la voluntad del Señor, vivimos en las bendiciones del Señor. Más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Primero, la prioridad de los cristianos, ¿cuál es? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos da lo que nuestro cuerpo necesita como un bono. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así como nuestros padres terrenales nos cuidaron cuando éramos jóvenes e inmaduros. Y Dios nos cuida más que cualquier otro padre. Nos ama y protege y ayuda. Solo tenemos que vivir según la voluntad del Señor. Que vivamos o moramos. Es el mayor honor vivir para el Señor y morir por el Señor. ¿No es así? Si uno vives y mueres para ti mismo, es una maldición. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Incluso si hay un himno, dice, vivo para el Señor y muero para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debido a que soy del Señor, no tengo derecho a vivir para mí, ni a morir para mí. Lo que estoy diciendo es que debemos entender claramente cuál es la vida de una persona salva y vivir como una persona viva. Busquemos Colosenses. Capítulo 3.
al 3. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Despacio leamos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis resucitado con Cristo. Habéis muertos con el Señor, habéis resucitado con el Señor. Habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Piensa en las cosas de arriba. Encuentra lo que está arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él nos está esperando. El Señor que nos salvó está sentado a la diestra de Dios y todavía ora por nosotros y espera por nosotros. Tenemos que pensar en eso. Y ahora buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la vida de un cristiano? Nuestros cuerpos pueden vivir en la tierra, pero nuestros corazones están en el cielo. En Isaías capítulo 40, versículo 31 pone: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como el águila sube al cielo con fuerza, nosotros también avanzamos cada día hacia ese lugar alto. Y nuestra salvación es más segura que cuando creímos por primera vez. Está mucho más cerca y el día de encontrarnos con el Señor está muy cerca. Entonces, ¿por qué debemos vivir en preparación para encontrarnos con el Señor? ¿Para qué estamos viviendo? No vivimos el presente por el presente, sino que vivimos el presente para el futuro, un futuro glorioso en el que disfrutaremos de gloria con el Señor para siempre. No debemos desperdiciar la vida en vano. Entonces se arrepentirá y se avergonzará para siempre. ¿Qué pasa si no lo hace, aunque lo sepa claramente? Los que adoran al Señor sube como las águilas. Suben todos los días. El corazón siempre está dirigiendo hacia el Señor. Esa es la vida de Cristo. Por lo tanto, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa eso que no debes fijar tu mente ni apegarte a las cosas corruptas, vanas de este mundo. Tienes que darte cuenta de lo inútil que es este mundo, ¿verdad? Necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Steve Jobs también fue un hombre exitoso, tenía muchos dineros, pero cuando murió de cáncer de páncreas, y dijo: viví como un tonto, viví solo para ganar dinero y riqueza, viví como un tonto. Hay cosas más importantes que ganar dinero y hacerse rico. Solo dijo que había algo importante que hacer, pero no creo que pudiera explicar qué era. Entonces las personas que vivieron en riquezas, cuando llega su muerte final, dice: ¿qué es eso? Es todo vano. El presidente Lee Kuan-yew también dijo algo antes de morir. Eso estaba en el periódico. Cuando muera, ¿quién comprará esta linda casa que tengo? ¿Quién tendrá las llaves de mi auto de lujo?
Eso es lo que dijo. Todo es vano, vanidad. Bueno, la gente finge vivir 100 o miles del año en la tierra, pero gente así muere más rápido. ¿Sabes? Steve Jobs también murió a los 56 años, ¿verdad? En San Lucas capítulo 9, versículo 60, un hombre dijo que seguiría al Señor y dijo, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. En ese momento, Jesús dijo algo que no podemos entender a primera vista. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Los vivos tienen su propio trabajo que hacer y los muertos tienen su propio trabajo que hacer. ¿Estás vivos? Así que deja los muertos a los muertos. Y los muertos pueden enterrar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Incluso si el cuerpo está vivo, una persona que no ha sido salva está muerta. Y una persona cuyo cuerpo está muerto es una persona cuya alma y cuerpo están muertos. Dejan el entierro a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios, dice. Significa que tenemos que hacer la obra de resucitar a los muertos. Entonces los que tienen que hacer los vivos y los muertos es diferente. Tiene que ser diferente. La gente en este mundo, incluso si gana dinero y trabaja duro para tener éxito, lo hace por el bien de los muertos. ¿De qué serviría? Solo es un ratito. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es vanidad, todo vano. Entonces David, el rey de Israel, hizo cosas asombrosas al conquistar países extranjeros y a establecer un reino unificado. Pero en Salmos capítulo 39, versículos 6 y 7, vemos, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La gente de este mundo está en vano se afana, amontona riquezas, no sabe quién las recogerá. Y ahora el Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Los que se salvan creen que el Señor es su vida, el Señor es el Señor de su vida y su esperanza, y que permanezca delante del Señor según cómo han vivido. Entonces las personas que viven con su esperanza en Dios, mi esperanza está en ti, es diferente. Una persona que pone sus esperanzas en esta tierra y tratan de encontrar felicidad y satisfacción en este mundo, se dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los vivos y los muertos se distinguen claramente. Y vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. 6:4. Les leo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con el Señor y resucitamos con el Señor. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Los vivos deben vivir en vida nueva. Así es. Debemos vivir guiados por la vida del Señor. Y también versículo 10. Vamos a ver. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos consideramos vivos? Tenemos que vivir como una persona viva. Somos salvos, nacemos de nuevo y tenemos esperanza en el cielo. Dice así, pero su vida es otra cosa. No sé si realmente lo recibieron. Lo que a veces me preocupa es que en nuestra iglesia el porcentaje de personas que se salvan probablemente sea mayor que en cualquier otra iglesia. Sin embargo, sería genial que fuera al 100%, todos que sean salvos. Pero no queda ni una sola persona fuera. Bueno, no sé qué porcentaje será a los ojos de Dios. Incluso si eres salvo, tienes un nombre que dice que vives. Pero así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Debe vivir como una persona salva, viva. Esa es una persona viva. Pero ¿qué pasa si dice que estás vivos, pero vive como una persona muerta? En Romanos capítulo 6, versículo 13, también veamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En el pasado, este cuerpo se usaba para cometer el pecado. Ahora se dice que debemos usar nuestro cuerpo y mentes como instrumento de justicia, o sea, para la gloria de Dios. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice la Biblia. Dios nos pide eso a nosotros. Por sus frutos los conoceréis, dice. Todo buen árbol da buenos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Está bien dar un buen testimonio. Luego debes vivir una vida como una persona salva, conforme al testimonio que das. Entonces en Santiago capítulo 2 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Cuando una persona camina, la sombra de una persona debe seguirla, ¿no? Pero cuando una persona camina, la sombra de un perro la sigue, es extraño. ¿Es una persona o un perro? Si realmente somos salvos, como una persona salva, nuestras acciones deben seguirnos como una sombra. Ya sabemos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Con Cristo estoy juntamente crucificado significa que mis deseos, mis planes y todos mis pecados se acabaron al morir con el Señor en la cruz de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Bueno, una persona salva dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Una persona salva tiene al Señor dentro de él. En Romanos capítulo 8, versículo 9 pone, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los salvos tienen al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo mora en ellos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó por mí. Él está dentro de mí y ahora mi vida es una vida que he confiado al Señor. ¿Quién es el dueño de mi vida? Tiene que ser el Señor. Nunca puedo ser yo. Cuando el Señor me dice que haga eso, lo hago. Cuando me dice que haga aquello, lo hago. Si me dice que vaya, yo iré. Y dice que ven, vendrá. Aunque querramos hacer algo, pero el Señor dice que no lo hacemos. ¿No es así como debería ser? El Señor debe convertirse en el amo dentro de mí, el amo de mi vida. Yo no soy mi amo, pero el Señor es el amo dentro de mí. Un sirviente no tiene libertad propia, por eso no tengo planes ni deseos. Existe solo para su dueño. Entonces el apóstol Pablo dijo, Pablo, un siervo de Jesucristo. Jesús también dijo, yo soy siervo de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús también vino como ser humano y obedeció absolutamente la palabra de Dios. Incluso hasta la muerte, Dios nos pide eso a nosotros. Ahora, ¿quién es el dueño de mi vida? ¿Soy mi propio dueño? El Señor es el dueño de mi vida. Lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debido a que el Señor es el dueño dentro de mí, vivo en la fe en el Señor. Aunque viva para el Señor, aunque muera para el Señor, todo para la gloria de Dios. ¿No es eso lo que debería ser? Eso no es nada especial. Eso es natural para los cristianos. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cuando estaba muerto en delitos pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice. Seguir la corriente, según la corriente del mundo, significa ser arrastrado por el viento del mundo, como toda la gente malvada, obscenas, rebeldes de esta generación, hasta el infierno, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, por lo que van a donde el diablo los lleve, incluso al infierno. Este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo continúa obrando entre los no salvos, los que son desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
antes incluso de que los que fueron salvos fueran salvos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, tenemos los deseos de la carne siguiendo nuestros deseos instintivos en vivo. Vivíamos solo de acuerdo con los deseos de nuestro cuerpo y nuestro corazón. Ya no. ¿Verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El Señor nos da nueva vida, nueva esperanza y nuevo propósito para la vida. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 pone, Dios es el que en vosotros produce hacer querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién está entre los salvos? Es Dios quien obra en vosotros. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 pone, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anda. El Señor en mí, una persona que existe significa que debe hacer lo que hace el Señor. No soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Cristo debe convertirse en el dueño de mi vida. ¿Qué opinas? ¿Soy dueño de mi vida? Depende del Señor si vivo o muero. Los vivos y los muertos son diferentes. Los muertos siguen los deseos del cuerpo y hacen lo que su cuerpo y su mente quieren. Viven según su propia avaricia, según sus corazones corruptos. Las obras de los muertos, claro está, ¿no? Para aquellos de nosotros que morimos y resucitamos con Cristo, la muerte no puede volver a gobernarnos. Estas son personas que viven para siempre en vida con el Señor. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 11 pone, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy muerto al pecado, vivo para Dios. Mi pecado dentro de mí me domina, o el Señor dentro de mí me domina, como el amo de mi vida. Necesitamos pensar un poco más profundamente en eso. En San Juan capítulo 11, versículo 25, pone, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor es la resurrección y la vida. El Señor murió para redimir nuestros pecados para siempre y nos dio nueva vida mediante su resurrección. Y vivimos en esa nueva vida. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristo debe ser el Señor en vuestros corazones. Cuando se vuelve el dueño de tu corazón, te vuelve santo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que digo? El Señor dijo así, Señor, eso significa Rey. Señor, el Señor es mi dueño. Santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Busquemos 1 de Juan, capítulo 2.
Primera de Juan, capítulo 2, desde versículo 15 al 17. Despacio leamos juntos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el dinero, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, que no se apegues. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es mentira decir que ama al mundo y ama también a Dios. Si amáis al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En el huerto de Edén, cuando el diablo tentó a Eva diciéndole que lo comiera, ella lo escuchó decirlo y vio que era bueno para comer y agradable a la vista. Y si lo comía, realmente se volvería sabia y se convertiría en como Dios. Cuando uno es tentado por el diablo, las cosas en el mundo parecen muy buenas. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es verdaderamente delicioso, agradable a la vista. Si lo come, verdaderamente te volvería como Dios. Si hay mucho que ver en este mundo, entonces se dice, no améis este mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo da el diablo, es el cebo del diablo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en este mundo pasa por un momento. La riqueza, la fama y el poder, todas las cosas atractivas del mundo se desvanece después de un poco tiempo. Solo el que hace la voluntad de Dios, aquellos que persistentemente hacen la voluntad de Dios, sin importar las dificultades, adversidades que enfrenten, vivirán con Dios en gloria para siempre. Cuando leí este versículo de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, vi en el libro que no había nadie tan grande como T.L. Moody, el famoso evangelista estadounidense, pero este mensaje estaba escrito en su lápida. El que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dijo que David fue a Dios mientras hacía la voluntad de Dios. Debemos ir ante Dios haciendo la voluntad de Dios. Cuando me presente ante el Señor, todo acerca de cómo vivir será revelado. Nosotros, los cristianos vivos, somos personas que vivimos para la vida eterna y la gloriosa esperanza del cielo. En Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, pone, aunque hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Un poco interesante, ¿no? Los que participan entre los vivos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así es. Los vivos viven para la esperanza eterna. Mejor es un perro vivo que un león muerto. No importa lo hermoso que parezca,
un león. ¿De qué le serviría si muere, si está muerto? Incluso un perro vivo es mejor. ¿Qué tiene una persona que tiene toda la riqueza y la gloria, fama y el poder de este mundo, pero ya cuya alma está muerta? ¿O es una persona muerta? ¿De qué serviría? Pueden ser lujosos, hermosos, pero están muertos a los ojos de Dios. Es como un león muerto. ¿De qué sirve? No importa si el mundo me ve como insignificante. Si soy una persona viva ante el Señor, solo espera y verá, y será completamente diferente. Entonces, esta Biblia habla en detalle sobre la distinción entre los vivos y los muertos. Como las vidas de los vivos y los muertos son diferentes. ¿Cómo debe vivir los vivos? Si estamos vivos, debemos vivir como unas personas vivas. Los vivos no pueden vivir como los muertos. La gente que va al cielo no debería vivir como la gente que va al infierno. Es evidente que debemos distinguirnos mientras vivimos en este mundo malvado. El día de la venida del Señor no está muy lejos. Mirando la forma en que va el mundo estos días, parece seguro que estamos viviendo en una era en la que realmente podemos vivir como Enoc y enfrentar al Señor. Si el Señor puede venir hoy también, si no viene hoy, vendrá mañana. Y si no viene este año, vendrá el año que viene. Está bien pensar y esperar así todos los días. Debemos anhelar su venida y poder presentarnos ante Él sin vergüenza. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros que estábamos lejos de ti en medio de pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos salvaste con tu sangre preciosa y nos diste la vida eterna. Gracias por vivificar nuestra alma y darnos la esperanza viva en el cielo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, y fuimos distinguidos del mundo. Sabemos que somos participantes de la gloria eterna. Ayúdanos para que nuestro corazón no se lleve al mundo y ya no vivamos según el deseo carnal, sino que vivamos según el poder de Dios y del Espíritu Santo, para que el Señor sea nuestra esperanza y el propósito de nuestra vida. Cuida el resto de nuestra vida. Guíanos para que podamos vivir para cumplir las cosas agradables al Señor. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.